Diferencias en el proceso de poblamiento. Las características de cada espacio geográfico y los diferentes intereses que perseguían las coronas española y portuguesa dieron lugar a distintas modalidades en el proceso de poblamiento y organización especial de América Latina. El poblamiento español se concentró en el Caribe y en el Pacífico, pero también sus dominios se extendieron hacia el Atlántico. El avance colonizado en la América española, ya que estaba motivado por la búsqueda de metales preciosos y por la posesión de nuevas tierras para abastecer a la metrópolis de algunos productos agrícolas, en su avance hacia el interior del continente, los españoles encontraron civilizaciones originarias y desarrolladas como los aztecas, los mayas y los incas. El poblamiento portugués fue un proceso mucho más lento porque en las décadas del siglo XVI se realizaron unas expediciones exploratorias, aunque no se avanzó mucho hacia el interior. Si bien la corona portuguesa estaba interesada en las tierras africanas, estas le resultaban menos atractivas que sus otras colonias integradas en circuitos comerciales de la costa africana o del Océano Índico. Sin embargo, fueron las continuas incursiones de expediciones de franceses y holandeses en la costa atlántica americana, lo que decidió el imperio portugués a desarrollar un proceso de colonización con el fin de asegurar el dominio de las tierras americanas y evitar que lo tuvieran sus competidores. Los pueblos originarios. La llegada de los colonizadores a América produjo un fuerte impacto demográfico y cultural en la población originaria. Los cálculos acerca del volumen de la población prehispánica son muy dispares. Algunos sostienen que había 10 millones de habitantes, mientras que otros confirman que había más de 100 millones. Algunos investigadores consideran que fue un genocidio porque atribuyen al conquistador la intencionalidad de exterminar a la población originaria. La disminución de la población originaria no fue uniforme en todo el continente, pero en todas las regiones se evidencia la gravedad de este impacto. Actualmente se estima que existen entre 30 y 35 millones de indígenas en América Latina, pero principalmente en Perú, México, Guatemala, Bolivia y Ecuador. La obra de mano indígena hizo necesaria su reemplazo por mano de obra proveniente de África. Con la historia vamos a hacer que los fideos sean los africanos. Ellos se dedicaban especialmente a las plantaciones azucareras de las Antillas. También se implementaban en la minería, ganadería y servidumbre doméstica. Se estima que pueden haber llegado a América unos 3 millones de africanos en calidad de esclavos. En la actualidad, se calcula que la población afrodescendiente en la región es de unos 150 millones de personas. Se concentran en Brasil un 50%, en Colombia un 20% y en Venezuela el 10%. El traslado compulsivo de población africana en condiciones de esclavitud se inició durante las primeras décadas de la conquista. Del encuentro de las etnias y las culturas, de estas surgió una nueva cultura latinoamericana, en la que se mezclan elementos del grupo que le dieron origen a estas. Cada pueblo contribuyó en la creación de una cultura latinoamericana, que se diversa por la cantidad de entre países. Más allá de sus aportes, las poblaciones indígenas y africanas se han mantenido invisibilizadas en varios países, sobre todo en aquellos que no son mayoría. Muchas veces se las ignora con el fin de forjar la idea de naciones americanas blancas y cercanas a la cultura europea. Incluso, hasta hace pocos años, las estadísticas oficiales no efectuaban un registro diferenciado de los pueblos indígenas, ni eran tenidos en cuenta en los censos. En la actualidad, les son reconocidos los derechos básicos y universales. Hacia mediados del siglo XX, debido a mejoras en aspectos sanitarios que se dieron a nivel global, se produjo un descenso marcado de la tasa de mortalidad, mientras que la tasa de natalidad se mantenía elevada. Esto dio como resultado un crecimiento muy acelerado del volumen de población. En 1950, América Latina tenía una alta tasa de crecimiento, y como consecuencia su población se triplicó durante los últimos 50 años, por lo que pasó de 161 millones a 512 millones de habitantes en el 2000. Sin embargo, a mediados de la década de 1970, la cantidad de nacimientos comenzó a reducirse y el crecimiento se fue moderando, por lo que actualmente se ubica en 1,1% anual. De todas estas transformaciones, la más notable ha sido la caída de fecundidad. En los últimos 40 años, la tasa de fecundidad cayó por debajo del promedio mundial.
Es el caso de países como Colombia, que pasó de 6 a 8 hijos por mujer, a 2 de 6, o de República Dominicana, que pasó de 7 o 4 hijos por mujer a 2 a 7. Los factores que han influido en este brusco cambio se relacionan con un mayor acceso a las mujeres a la educación y al mercado de métodos anticonceptivos. En algunos países este fenómeno ha sido tan marcado que la fecundidad ha caído por debajo de la tasa de reemplazo, como en Cuba, Puerto Rico o Barbados. Sin embargo, en algunos países la fecundidad se mantiene aún elevada, como en Bolivia, Guatemala o Haití, donde se ubica en más de 4 hijos por mujer. La otra transformación profunda se vincula con la reducción de la mortalidad, que ha redundado en una mayor esperanza de vida, la reducción de la mortalidad infantil. Niños menores de 1 año fueron particularmente marcadas en estas últimas décadas. Esto quiere decir que en 1950 la probabilidad de muerte de niños era de 128 de cada 1000, y en este último tiempo la probabilidad de muerte de niños era de 28 de cada 1000 niños. Asimismo, en los últimos 50 años la esperanza de vida se incrementó unos 20 años más. Esto quiere decir que ahora la probabilidad de edad actual es de 75 años. Sin embargo, existen grandes diferencias entre los países. En algunos como Chile y Cuba se acerca a los 80 años, mientras que en otros como Haití y Bolivia es de apenas 60 años. La reducción de la fecundidad y la prolongación de la vida producen cambios de la prolongación de cada grupo de edad. Disminuye la de jóvenes y aumenta la de personas mayores, lo que genera el envejecimiento de la población. La relación entre la cantidad de la población en edad a trabajar de 15 a 64 años y aquella que por su edad no lo está, niños y ancianos, se conoce como relación de dependencia. Se supone que el primer grupo, o población activa, sostiene económicamente al segundo, o población pasiva. Hacerse la América era utilizada por los inmigrantes para referirse a la facilidad para hacer negocios o enriquecerse en nuestro continente, y representa la imagen que Europa tenía sobre América. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la presión demográfica que ocasionó el descenso de la mortalidad como resultado de las mejoras en la higiene, la medicina, la alimentación. La desocupación de trabajadores agrícolas y artesanos producida por la revolución industrial. Algunas situaciones puntuales, como la gran hambruna en Irlanda en 1850, que obligó a 2 millones de personas a migrar a otros lados. La mayor parte de estos migrantes se convirtieron en habitantes permanentes de los países de América anglosajona, América Latina y Australia. Se estima que América Latina recibió entre 10 millones de inmigrantes y 15 millones de inmigrantes en ese periodo. La mayor parte de ellos provenía de Italia y España, pero también de países del este de europeo como Polonia, Alemania y Rusia. Además, llegaron franceses, irlandeses y suizos. Con una tasa de fecundidad elevada, la migración no solo produjo un fuerte aumento poblacional, sino que también dio lugar a un perfil demográfico predominantemente joven. Los inmigrantes
se convirtieron en parte esencial de las sociedades americanas y aportaron valores culturales, técnicas de trabajo, ideas políticas, costumbres, tradiciones artísticas, literarias y culinarias. Con su diversidad enriquecieron a las jóvenes sociedades que aún estaban construyendo sus identidades. Se calcula que entre 1820 y 1930 salieron de Europa entre 55 millones de personas y 60 millones de personas. En las últimas décadas, gran parte de los países latinoamericanos presentaron una fuerte corriente migratoria. Se estima que unos 25 millones de latinoamericanos se encuentran fuera de su país de origen, lo que constituye el 13% de los migrantes del mundo. Algunos países centroamericanos tienen entre el 10 y el 15% de su población en el exterior, y para la mayoría de los caribeños, este número asciende al 20%. En la década de 1970, la migración se debió fundamentalmente a las dictaduras que se establecieron en el poder de varios países. Este flujo migratorio se dirigió en gran medida a países del hemisferio norte, que tenían una política favorable a la aceptación de exiliados. Estos no podían refugiarse en la región latinoamericana, ya que una gran parte de los países de esta región tenían una situación política un tanto problemática. A fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI, la migración tiene fundamentalmente causas económicas. Esto produjo un movimiento masivo hacia Europa y los Estados Unidos. Generalmente se puede afirmar que los mexicanos y centroamericanos han migrado hacia los Estados Unidos. De los casi 40 millones de extranjeros que viven en los Estados Unidos, la mitad son latinoamericanos. Durante la última década, la calidad de vida de los países latinoamericanos tuvo mejoras significativas. Sin embargo, sigue siendo el continente más desigual del mundo. La desigualdad no solo se refiere a los ingresos monetarios que las personas reciben, sino también a las diferencias de oportunidades. La educación y la capacitación. Las políticas sociales predominantes en la década de 2000 apuntaron a combatir la reproducción intergeneracional de la pobreza. Se buscaba que niños y jóvenes provenientes de familias cuyos padres y abuelos siempre han sido pobres tuvieran posibilidad para dejar de serlo. Las mejores herramientas para ayudar a niños y jóvenes a salir de la situación de pobreza y marginación son la educación y la capacitación. Las acciones para contener desde temprano a los niños con deficiencias alimentarias y de salud y para asegurar el acceso y la continuidad en el sistema educativo tienen efectos positivos en el desarrollo de las capacidades de las personas.